Y yo, que he pasado 35 años procesando qué pasó, y que no me dejé llevar por el impulso, por el odio, por el asco, por el miedo, ahora que soy una mujer grande y que tengo unas herramientas de empoderamiento que yo quiero que otras mujeres tengan, porque es posible aprender que no importa el cargo, que no importa la supuesta importancia, la relevancia económica de la persona, cuando una mujer dice no, tiene que ser respetada. Y a don Óscar Arias Sánchez y a cualquier hombre que se comporte como él, que esta agua que se rebalsa los toque y se dé cuenta de que hay que cambiar. Ella es Leonora Antillón, ha dicho que guardó su secreto durante más de 30 años. Esta semana, cuando leyó un artículo en las redes sociales en el que una mujer acusaba de abuso sexual a Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de Paz, pues no dudó en manifestarse. Ha dicho, por mi experiencia personal, le creo a ella, a la persona que estaba denunciando a Óscar Arias. Antillón es una de las 5 mujeres que en los últimos días, en las últimas horas, ha acusado a Óscar Arias, de 78 años, de contactos físicos inapropiados o de abuso sexual. Estas acusaciones sin duda son un duro golpe para el legado de Arias, quien en 1987 ganó el Premio Nobel de Paz precisamente por sus esfuerzos para lograr la paz en Centroamérica. 2 veces presidente de Costa Rica y es una de las figuras más respetadas en América Latina. Hasta el momento la única respuesta de parte de Óscar Arias a distintos pedidos de manifestación sobre estas denuncias, y lo ha hecho a través de medios en Centroamérica, dice que a su juicio estas denuncias constituyen una campaña de descrédito y simplemente ha presentado un escrito que dice lo siguiente. Con respecto a las informaciones publicadas el día de hoy, debo decir que rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona. Antillón, a quien veíamos hace un momento en pantalla, ella es una periodista, expresentadora de un programa de entrevistas, declaró que Arias la agredió sexualmente en 1986, cuando era candidato presidencial. Ella era apenas una joven asesora de prensa. Con nosotros a esta hora está la protagonista de esta denuncia contra un Nobel de Paz. Leonora Antillón, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Es que esta es la mañana diferente, donde las cosas se están poniendo claras, Ruth. Buenos días. Buen día, Leonora. Y buenos días también para su audiencia. ¿Se están poniendo claras por qué? Porque como el efecto dominó, cuando una persona ha actuado inapropiadamente, una denuncia solamente lo pone en primera plana. Esa persona ya tiene que saber que todo aquello que hizo negativamente y que se le convirtió en algo normal, en una forma de tratar a los demás, se le está cuestionando. Y entonces no se necesita forzar ningún acontecimiento. Él no va a caer porque yo lo empuje o porque otras personas le hagan zancadillas o lo traten de desprestigiar. Él va a caer por sus actos. No hay que forzar algo. Eleonora, ¿cuál es su caso particular? Sabemos que ya hasta el momento suman 5 personas, 5 mujeres, las que en los últimos días, como usted bien cita este término como efecto dominó, han presentado su experiencia personal con quien fue Premio Nobel de Paz. En su caso, Eleonora, ¿qué fue lo que sucedió con el expresidente? Pues algo que en aquel momento me sorprendió porque yo no tenía la menor idea de quién era él. En ese momento no era ni presidente de la República ni Premio Nobel de la Paz. Simple y sencillamente me fue a buscar a mi trabajo para que yo pudiera darle mis servicios. Parece que en aquel momento era destacada. Y cuando empezamos a tener reuniones, él propiciaba que estuviéramos a solas. Y a mí me pareció normal porque se trata de una asesoría en la que la confianza es muy importante para poder definir qué es lo que se le va a proyectar a la gente, cuál es su pensamiento sobre diferentes temas. Pero cuando me quedo a solas con él, invariablemente
me pone la mano en la pierna, se me acerca al cuello para tratar de besarme, hasta que un día lo que hizo fue coger mi mano y ponérmela en su pene, que ya para entonces estaba erecto. Yo ni vestía de manera provocativa, no era tampoco una mujer joven estudiante universitaria que vistiera de una manera provocativa. Él me pone mi mano en su pene, yo lo quito, me echo para atrás en la silla se cae, él me toma por los hombros y me lanza contra un ropero que había en su oficina con varios sacos, pantalones y camisas para posibles presentaciones que tuviera que tener a lo largo del día. Yo me recompongo cuando estoy en ese ropero que tiene fondo y en el que estoy como hundida, y se vuelve a caer otra silla. Él me vuelve a coger la mano, me la vuelve a colocar en el pene, y ya para entonces tocan la puerta, seguramente porque se está escuchando que algo pasa ahí adentro. Yo después de eso me fui y nunca más quise estar a solas con él. Eleonora, la acusación que usted hace, sin duda, la que usted hace y la que otras mujeres han presentado durante estos últimos días, a partir de una denuncia que hizo en el mes de enero una mujer de 30 años, pues han salido este séquito de denuncias seguidas, representa un duro golpe para el legado de Arias. Como lo decía hace un momento, ganó el Premio Nobel de Paz precisamente por sus esfuerzos de lograr la paz en Centroamérica, dos veces presidente de Costa Rica y también una de las figuras más respetadas en América Latina. Usted dice en ese momento no tenía ninguno de esos cargos, Eleonora. Esto sucedió, lo suyo, hace muchos años atrás. ¿Por qué no lo denunció en su momento? Porque esta es una pregunta de rigor y la veíamos allí en esa intervención que presentamos hace un momento, que dice que usted le cree a ella, es decir, a la persona que, digamos, que detonó estas series de denuncias, la persona que denunció en enero a Oscar Arias. ¿Por qué usted demoró tanto tiempo? Estamos hablando de más de 25 años. ¿Por qué ahora sí se atreve a decirlo? No, yo no me atreví a decirlo. ¿Por qué? Simple y sencillamente fue como un impulso. Cuando a ti un tigre te quiere atacar, la primera reacción no es tener pensamiento claro y decir, bien, el tigre tiene aquí los colmillos, las garras miden 3 centímetros, él se me va a bala. No, tú no tienes ese pensamiento. Tú te quedas en shock, te quedas en blanco. Eres joven. ¿Cómo se le ocurre a una persona madura que ha estudiado en Harvard, que da charlas sobre ética, sobre moral, sobre cambio en lo social? ¿Cómo se le ocurre tomar una decisión por una persona que no tiene la misma experiencia de vida que tiene él? Entonces tú no te lo puedes creer. Tú te miras en el espejo y te preguntas, ¿cómo estoy vestida? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo moví la lengua? ¿Cómo lo miré? ¿Cómo una persona que se considera una lumbrera en política toma una decisión tan torpe? A estas alturas de la vida, yo creo que el mismo don Oscar podría estar reconociendo que se equivocó, y que se equivocó no solo conmigo, que soy periodista, que tengo facilidad de palabra y que a los 60 años ya puedo tener claridad de que su comportamiento no es solamente de él, es el de muchísimos hombres en la sociedad, y son muchísimas las mujeres que, como yo, aún siendo inteligentes, no saben cómo reaccionar. Por eso guardé silencio. Eleonora, porque cuando ves que un hombre se comporta de esta manera, y lo hace no solo contigo, sino con una salonera, con una educadora, con una ex Miss Costa Rica, con una doctora en psiquiatría, entonces tú dices, no me atacó a mí, es su forma de proceder, lo hace siempre, le parece normal. Ese es el punto más grave. Y creo que esa es la verdadera noticia. ¿Alguna vez, Eleonora, usted tuvo forma de hacerle frente, de reclamarle? Esto sucedió en 1986. Estamos hablando de varios años ya, más de 30 años. ¿Alguna vez usted le preguntó, cuando se enteró por las noticias de que no era solo el candidato, era el presidente, no solo una vez, 2 veces, después cuando lo vio recibiendo el Premio Nobel de Paz, intentó usted acercársele, preguntar lo sucedido, frentear esta situación que durante algún tiempo, según su denuncia, la había mantenido incómoda?
Yo lo que hice fue confrontarme a mí misma. Cuando una persona se considera demasiado importante, sacar una cita con él, decirle cuál es la razón, con todas las medidas de seguridad que le rodean. Si usted conociera de frente al doctor Oscar Arias, se daría cuenta de que él se caracteriza por ser una persona, a ver, en bonito diríamos, muy segura de sí misma, muy clara. En términos menos respetuosos diría, es una persona arrogante, que cree que siempre tiene la razón, que él está por sobre cualquier criterio. ¿Sabes cuando has dicho la verdad una vez a tu madre, a tu padre, a tu familia, y te dicen, no, no lo hiciste por eso? Lo hiciste porque lo permitiste. Llega un momento en que tú ya no quieres decir ninguna verdad, porque cuando has dicho la verdad espontáneamente y no se te creyó y te desacreditaron y las instancias existentes no se utilizan para aclarar las cosas, tú le pierdes confianza al sistema. Las instancias se vuelven únicamente representativas, pero no resuelven. Ese es el punto, que llega un momento en que el silencio se vuelve cómplice porque la realidad no está siendo confrontada por la sociedad. Eleonora, Esa es la enorme diferencia. Hablando de esa palabra que usted ha concluido su idea, diferencias. ¿Qué diferencias establece usted en el hecho de quedarse callada en aquel momento y en el hecho de poderlo expresar ahora, cuando se sabe ha habido todos estos movimientos del Me Too, cuando ya la gente quizás es menos tolerante con una cosa que considera totalmente anormal y que de hecho puede resultar siendo sumamente anormal, como el hecho de propasarse o de tocar indebidamente o de abusar, en el caso como lo están diciendo muchas mujeres contra Oscar Arias? ¿Cuál diferencia? ¿Qué usted establece una diferencia quizás en el hecho de, no solo por el shock en el que la deja una situación como la que usted dice ha vivido, sino también por los tiempos? Porque la gente quizás está más abierta a decirlo y las autoridades más receptivas a escucharlo, a pesar de ser a pesar de que seas quien sea, ¿no? Fíjate que cuando yo leo que esta psiquiatra que tiene especialización en desarme nuclear, hace la denuncia en un importante medio de comunicación en Costa Rica, lo primero que me sale a mí espontáneamente es una sonrisa. Y te confieso y le confieso al público que yo pensé, gracias, Karma, yo no tuve que hacer ningún forzamiento, ningún espectáculo mediático para que él caiga solito, porque esto que le está ocurriendo es producto de sus actos cotidianos, de su anormalidad o degeneración que convirtieron en una forma de vida y que yo no acepto. ¿Qué hice yo por mi parte? Yo me empoderé, que es lo que invito a las mujeres a realizar. Empoderarse, que significa primero crecer, dejar esa actitud de víctima, dejar de seguir permitiendo que si no estamos de acuerdo con una postura masculina, entonces seamos víctimas, ya no solamente de acoso, sino de violencia. Y ya después no solo de violencia, sino de asesinato o de sentirse uno en peligro. Yo no soy una mujer que en este momento me siento en peligro. No soy una persona que en este momento, por hablar claramente, me considero valiente. Yo solamente estoy siendo producto de esos 35 años de dolor y de indignación y de impotencia personal e íntima que me han ayudado porque yo lo decidí, que me ayudara a convertir ese dolor y esa frustración en algo que le dé alas a otras y que sepan que sí podemos ser instrumento de cambio social. Ya no se trata, Ruth, de qué me ocurrió a mí, es de qué estoy haciendo yo con lo que me ocurrió a mí para que otras se atrevan. Ese es el efecto dominó. En lugar de enojarme y frustrarme, yo le saco brillo a esto. Eleonora, usted con esta vivencia, manifestándolo, expresándolo, haciéndolo público, lo que ha sucedido, ¿qué es lo que busca? ¿Solo generar conciencia, que sea sancionado Oscar Arias? ¿Qué es lo que realmente busca a estas alturas cuando sabemos pues, que Oscar Arias ya ha pasado por todos los cargos, es una persona influyente, pero que con estas 5 acusaciones, pues su integridad se va a ver afectada sin duda? ¿Cuál es el objetivo de Leonora Antillón al contar su historia? Es que fíjate que yo no tenía ningún objetivo. El objetivo ha llegado solito.
Yo no estoy tratando de embarrarle la cancha a una persona que no ha hecho otra cosa en lo íntimo más que enlodarse él mismo. Las cosas están llegando a tener una claridad inusitada rápidamente, no por lo que yo diga, no porque yo manejo bien la información, es por sus actos, Ruth. Entonces, ¿qué busco ahora? Busco que las mujeres se empoderen. ¿Qué busco ahora? Yo ahora tengo una paz que no te puedes hacer una idea. No tuve que forzar algo, no tuve que crear ningún espectáculo mediático. Solamente apoyé a una que se estaba atreviendo con otras instancias en este tiempo, con otra visión de vida, a que se termine de aclarar cuál es ese comportamiento degenerado que estamos permitiendo que se vea como algo normal, natural, de relación entre hombres y mujeres. ¿Te das cuenta? Yo pude haber perdido muchas cosas en 35 años. Y sabes que es lo único que he logrado, ser una mujer cada vez más libre y comprobar que cuando uno se empodera como ser humano, ya no existe algo externo que te pueda hacer daño. Ese es mi gran premio y por eso no necesito ni que se me apoye, ni que se me crea, ni que se me aplauda. Yo en este momento lo único que quiero es ver a otras mujeres empoderadas y que los hombres, los que sepan que están actuando mal, dejen de permitirse en sociedad este tipo de relación que no es consensuada y que debemos ir eliminando ya. Yo lo busco en nombre de la paz personal, de la misión cumplida. No puede existir un premio superior a ese. Yo no me desenvuelvo en un plano de que denme una cantidad de dinero. No, mamita, dinero yo ya he tenido y de sobra. Pero lo que me faltaba era este punto sobre las IES para que la gente vaya teniendo claridad de que hay cosas que no se deben seguir haciendo en sociedad. Y tengo disposición a levantar mi voz porque guardé silencio 35 años. Pero lo hice para poder poner mi casa en orden. ¿Sabes qué le recomendaría a Oscar Arias? Que con la grandeza que parece que él cree que le caracteriza, sea capaz de decir, me equivoqué, me estaba comportando una y otra vez de manera degenerada, y hoy me doy cuenta de lo que estaba haciendo. Ofrezco disculpas y voy a buscar ayuda psiquiátrica para no seguir haciendo daño. Ese sería el premio mayor para mí. En NTN 24 hemos llamado en reiteradas ocasiones, hemos escrito por WhatsApp al teléfono que tenemos registrado del expresidente Oscar Arias, registra apagado en última instancia. Hemos tratado también de establecer un puente con el jefe de prensa vía telefónica, pero aseguró que él ya no laboraba para el presidente. Vamos a agradecer el testimonio. Ha estado con nosotros en la mañana de NTN 24 contándonos a partir de su experiencia, su dolor, su frustración y su objetivo, ahora que sale a la luz esta denuncia que va acompañada de otras mujeres también, Eleonora Antillón. Ella es periodista, expresentadora de un programa de entrevistas. Declaró que el exmandatario de Costa Rica, Oscar Arias, la agredió sexualmente cuando era candidato presidencial en el año 1986. Gracias por su testimonio, por su tiempo aquí en el Canal de las Américas y deseándole una buena mañana. Vamos a continuar con el recorrido informativo y lo hacemos con la agenda de Estados Unidos. Ya nuestros periodistas en Washington y en Miami tienen la agenda informativa de lo que acontece a esta hora. Ha revocado en Estados Unidos este jueves la visa a miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Las autoridades la han revocado. Esta medida fue anunciada justamente por Elliot Abrahams. Él es el enviado para Venezuela del secretario de Estado, Mike Pompeo. Este funcionario sostuvo que este órgano, conformado únicamente por chavistas o maduristas, encarna la destrucción de las instituciones democráticas por parte de Maduro y lo ha considerado ilegítimo. La noticia enseguida desde Washington con nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana.
Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Abrams, sin embargo, no dio números de cuántas personas están afectadas por esta medida. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dice que el tiempo para dialogar con Maduro ya pasó. La Asamblea Constituyente, elegida a fines de julio de 2017 en una votación boicoteada por la oposición, tiene 545 miembros y es presidida por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, e integrada por personas como el mismo hijo de Nicolás Maduro. Me gustaría declarar que estamos imponiendo restricciones de visado y revocando las visas de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Este cuerpo ha usurpado muchos de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, y encarna la destrucción de Maduro a las instituciones democráticas. Mientras que no puedo darles nombres porque la información de visado es confidencial, puedo decir que continuaremos tomando acciones en contra de aquellos que están destruyendo las instituciones democráticas de Venezuela. Estados Unidos ha aplicado decenas de sanciones a funcionarios y exfuncionarios chavistas por corrupción, entre ellos al mismo Nicolás Maduro, cuando se declaró a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional. Actualmente hay una resolución en el Senado estadounidense para respaldar al gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó. Sin embargo, el senador Marco Rubio, republicano por Florida, y el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, están divididos en si se debe utilizar la fuerza militar o no en este país andino. Rubio dice que sí, Menéndez dice que no. Y así las cosas en Washington. Estamos en directo, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos a hablar ahora de un caso de maltrato animal en el estado de la Florida. 2 tortugas pequeñas han sido encontradas encadenadas intentando desesperadamente sobrevivir. Todo indica que las usaron para realizar un acto de vudú. La historia enseguida con nuestra periodista Paola Serna. Paola. Así es, muy buenos días. Las autoridades medioambientales dieron a conocer estas tristes imágenes de 2 tortugas que fueron halladas en el área de Pelican Harbor, esto es cerca de Miami Beach. Ambos animales tenían rota su caparazón, les habían instalado una cadena, una era hembra y otro macho, de diferentes especies. Fueron vistas tratando desesperadamente de nadar hacia lados diferentes. Todo parece indicar que se trata de una práctica de vudú. La cadena tenía además unos candados, fotografías de 2 personas y 2 muñecos. Por eso es que las autoridades creen que se trata de una práctica, un ritual religioso. Aquí en el condado Miami-Dade es muy usual ver el maltrato animal en este tipo de prácticas de diferentes religiones. También en Miami se había encontrado hace pocos días una imagen similar de tortugas también amarradas para ritos de este tipo. La buena noticia es que las autoridades lograron tratar estos animales durante estos 2 meses y acaban de ser liberados en el Oleta Park, un parque al noroccidente del condado Miami-Dade. Una de ellas ya ha sido liberada. Por lo pronto la otra sigue en tratamiento por una infección que aún la sigue afectando. Sin embargo, han dicho las autoridades medioambientales que esperan que la infección sea superada y también en los próximos días poder dejar este animal en libertad. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Paola, gracias por ese reporte. Vamos a hablar ahora de lo que decíamos hace un momento, el cuerpo recuperado entre los restos de este avión estrellado en el Canal de la Mancha. Finalmente ha sido identificado como el del futbolista argentino Emiliano Sala. ¿Cuál es el contexto? El pasado 21 de enero, este jugador se dirigía a Cardiff, la capital de Gales, para unirse al equipo de este lugar, pero el avión en el que viajaba desapareció de pronto de los radares. La policía británica confirmó el jueves que el cuerpo recuperado entre los restos del avión estrellado en el Canal de la Mancha corresponde al del futbolista argentino Emiliano Sala. A través de Twitter, las autoridades también dijeron que las familias del deportista y el piloto ya fueron informadas. Debido a las malas previsiones meteorológicas para los próximos días, se decidió suspender las operaciones de rescate y con ello la búsqueda del cuerpo del piloto. Luego de la suspensión de las operaciones oficiales de búsqueda, la familia de Sala reinició las labores gracias a una colecta que reunió $422,000. Los restos de la avioneta fueron hallados el domingo en el fondo del mar, 2 semanas después de haber desaparecido de los radares. Gracias a un robot submarino fue posible identificar la presencia de un ocupante. El miércoles el cuerpo fue recuperado del fuselaje y luego fue trasladado a la isla de Portland en el condado de Dorset.
La identificación de Sala, de 28 años, despertó reacciones de dolor de varias personalidades, entre ellas el presidente argentino Mauricio Macri, la Asociación de Fútbol Argentino y otras figuras públicas, además de aficionados. Un primer informe sobre la investigación del accidente será publicado dentro de 2 semanas. Vamos aquí a uno de los primeros camiones con ayuda humanitaria internacional al centro de acopio en la ciudad de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Cerca al puente Tienditas que une ambos países, ahí están ubicadas las bodegas en las que se van a almacenar estos alimentos y medicinas. Del lado venezolano, pues se mantiene el bloqueo por parte del régimen de Maduro. Saludamos ya a esta hora a Carlos Arturo Albino, quien está en el punto de la noticia, contándonos un poco lo que va a suceder en las próximas horas. ¿Dónde te encuentras, Carlos, exactamente? ¿Y qué es lo que se tiene previsto? Porque ayer se decía, llegan estos carros, se van a poner en estas bodegas, pero ¿qué es lo que continúa? Hola Ruth, ¿cómo estás? Te saludo a 25 grados centígrados. Estamos justamente enfrente del puente Tienditas, donde está ubicado, donde sirve este acopio para la ayuda humanitaria internacional. A esta hora pueden ver trabajadores de la prensa haciendo una fila, muy juiciosos, porque en pocos minutos vamos a entrar ya a estas bodegas donde se encuentran esta ayuda humanitaria y la van a mostrar. Vamos a poder evidenciar qué es lo que hay hoy en estas bodegas. Hasta acá también han llegado muchos migrantes venezolanos, incluso caminantes, quienes con carteles agradecen a la ayuda humanitaria llegada en las últimas horas. Vamos a tratar de conversar con las personas que a esta hora llegan a este punto. Mi señor, con permisito por acá, ¿cuál es su nombre y apellido? Edwin Caro. Edwin, ¿hace cuánto llegó aquí a Cúcuta? Hace un día. Llegamos aquí a Cúcuta. ¿De dónde vienes? ¿Vas a agarrar bus? ¿Para dónde vas? Vamos hacia Cali. No, bus no podemos agarrar bus, vamos caminando porque en realidad no tenemos la capacidad para pagar un bus ni nada, pues sí me entiendes. Y la única método que tenemos es caminar, pues. Te veo que cargas una toalla, que cargas un bolso. ¿Por qué cargas esta toalla acá? Para que no me dañe mucho la cinta del bolso de los hombros y broma. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Venezuela. ¿Qué parte de Venezuela? De Maracay. Bien, muchísimas gracias. Son algunos caminantes, pero quiero mostrarles rápidamente el siguiente informe. Cuando llegó justo los camiones, 10 camiones con 100 toneladas de ayuda, la emoción que se vivió en el lugar. Entre bocinas y aplausos fue recibida la caravana de camiones con las 100 toneladas de ayuda humanitaria en el puente Tienditas, lugar de centro de acopio. Venezolanos se apostaron a la entrada del puente para apoyar la llegada de ayuda. Le damos las gracias a todo el pueblo, al mundo, por esta gran ayuda que están brindando a Venezuela. Son momentos difíciles que estamos viviendo. Esta ayuda humanitaria va a resolver la situación del país. Eso fue realmente emocionante, porque los venezolanos hemos pasado por una situación aberrante en los últimos años y de verdad que mucha gente ha perdido la fe. Los venezolanos rechazaron el bloqueo de Maduro en el puente de Tienditas. Esa cobardía todavía de Nicolás Maduro de colocar todavía trabas a una ayuda que es necesaria. Se espera que en las próximas semanas siga llegando ayuda humanitaria internacional a la ciudad de Cúcuta. Bueno, ahí veíamos, Carlos, el agradecimiento de la gente que estaba ansiosa, que la veíamos desde tempranas horas también del día de ayer o desde antes de ayer con los carteles en mano, diciendo que era importante esta ayuda humanitaria, que agradecían a quienes la enviaban y que pedían además a Nicolás Maduro que permita que llegue a su destino. ¿Cómo va a llegar al destino? Sigo con la misma inquietud. Mira, nosotros también nos hacemos esa pregunta. Muchísimas personas dicen, ¿cómo va a llegar esta ayuda humanitaria? Nosotros entrevistamos al diputado William Azuaje, diputado de la Asamblea Nacional. Recordemos que él estuvo detenido en el helicoide por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, fue torturado, llegó acá, es parte de este conglomerado de personas que coordinan esta ayuda humanitaria y miren lo que nos dijo. Maduro ha dicho tantas cosas que nunca las ha cumplido. Nosotros vamos a entrar, escúchalo bien, vamos a entrar, señor Maduro. Usted no va a impedir que el pueblo de Venezuela, que necesita sus medicinas, necesita sus alimentos, no lo vaya a obtener. Y no se trata de mendigar, porque el discurso de ellos es que están mendigando.
No, nosotros no estamos mendigando. Hay un pueblo desasistido. Ruth, vamos a entrar, entre comillas, cito al diputado William Alzuaje, es lo que ha dicho. Luego de esa entrevista le digo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Lo estamos estudiando, pero lo vamos a hacer. Así que nosotros estaremos muy atentos porque ellos dicen que van a entrar con la ayuda humanitaria hacia los hospitales del país para el pueblo de Venezuela. Es la información que tenemos nosotros desde Cúcuta. Ruth. Carlos, gracias por ese reporte. Más adelante establecemos un nuevo contacto contigo. Mientras tanto, citamos lo que ha dicho el régimen de Nicolás Maduro, que no necesita ni está pidiendo limosnas a nadie. Están asegurando los seguidores de Maduro que Estados Unidos está haciendo el ridículo. El tema lo tiene enseguida desde la capital venezolana, Oliver Fernández. Oliver, adelante con el reporte y estas reacciones del madurismo. Un buen día para ti, Ruth, un placer saludarte desde Caracas. Así es, uno de los hombres fuertes del chavismo, como lo es Diosdado Cabello, ha negado que en Venezuela exista una crisis humanitaria, es decir, ha dicho que el pueblo venezolano no tiene por qué estar mendigando ni comida ni medicina. Y por supuesto estas declaraciones, Ruth, han caído muy mal en el pueblo venezolano, quienes han tenido que hacer largas filas no solo para comprar los alimentos, sino también para comprar las medicinas. Recordemos que son más de 300.000 pacientes los que están en riesgo de muerte si no entra esta ayuda humanitaria que ya varios países están tratando de ingresar a Venezuela y que el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo uno de los hombres fuertes del chavismo como lo es Diosdado Cabello. Hablaban ayuda humanitaria que ellos piden, que ustedes saben que no es ayuda humanitaria, sino que es una intervención militar. Ayer hicieron el ridículo diciendo que un avión había entrado a cielo venezolano a traer medicinas y ayuda no sé de dónde, haciendo el ridículo siempre. Venezuela lo ha dicho muy claro nuestro hermano presidente, no necesitamos ni estamos pidiéndole limosnas a nadie. Nosotros exigimos al imperialismo norteamericano que nos permita comprarle medicinas a nuestro pueblo, que nos permita comprarle alimentos a nuestro pueblo. Seguramente, Oliver, el ridículo en realidad, a criterio de muchos venezolanos, lo hacen ellos, los maduristas, al desconocer que existe una situación que es innegable. Tú que estás en las calles día a día, hora a hora, conviviendo y viviendo además lo que pasa en Venezuela. ¿Qué es lo que dice la gente cuando escucha a Diosdado Cabello decir que no hay que pedir limosna, que no hay que mendigar, porque no les hace falta ni medicinas ni alimentos? Bueno, Ruth, yo te agradezco tanto la pregunta, porque si alguien es testigo de lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela, somos los periodistas. Correcto. Es decir, nosotros hemos cubierto de manera exponencial el deterioro de lo que es el venezolano, cómo se ha ido deteriorando la calidad de vida de los venezolanos. Es decir, basta con salir a las calles y ver largas filas para poder comprar los alimentos de la cesta básica, también para comprar las medicinas, los insumos en los hospitales. Basta con ir a un hospital y en lo que se ha convertido también la vida de estos enfermos y la vida de sus familiares que tienen que estar prácticamente en un vía crucis diario para poder salvarles la vida. Sin embargo, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro se ha encargado de decir o de negar esta crisis humanitaria y por eso es que de alguna manera ha bloqueado estos pasos fronterizos para tratar de que no se caiga este discurso. Es lo que han dicho algunos expertos también. El día que el gobierno de Nicolás Maduro pues deje entrar esta ayuda humanitaria, pues se cae esta retórica que se ha anunciado desde hace tantos años, que es precisamente que en Venezuela no existe una crisis humanitaria, pero sí existe. Basta con salir a las calles para entonces palparlo día a día. Y hoy, Ruth, en este momento nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela, precisamente en el aula magna, donde los estudiantes universitarios y la juventud se va a reunir con el presidente interino Juan Guaidó para de alguna manera exponer cuáles son también sus necesidades, y también Juan Guaidó expondrá qué es lo que ofrece a estos jóvenes que de alguna manera también han sido golpeados por la llamada revolución bolivariana. Es la información, Ruth, que nosotros podemos ofrecer hasta ahora. Desde Caracas volvemos contigo al estudio. Oliver, como siempre, agradeciéndote este reporte desde Caracas, Venezuela. Vamos a hablar ahora de otros temas. Han diagnosticado al presidente de Brasil, a Jair Bolsonaro, con neumonía. Esto mientras se recuperaba de una cirugía en el abdomen. El mandatario de 63 años permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos
y ha presentado un episodio aislado de fiebre sin otro tipo de síntomas asociados. Esto de acuerdo con un boletín del hospital en donde está ingresado. Los médicos del presidente brasileño Jair Bolsonaro dieron el jueves un nuevo parte del estado de salud del mandatario, quien está internado en un hospital de Sao Paulo tras una operación relacionada con el atentado que sufrió en septiembre pasado. Anoche presentó un episodio aislado de fiebre sin otros síntomas asociados. Fue sometido a una tomografía de tórax y abdomen que mostró la buena evolución del cuadro intestinal y una imagen compatible con neumonía. Bolsonaro, de 63 años, sigue internado en la unidad de cuidados semiintensivos del hospital israelita Albert Einstein, donde recibe tratamiento con antibióticos, ampliado ahora por la sospecha de neumonía. Los doctores señalaron que la posible neumonía no amerita mayor preocupación por la salud de Bolsonaro. Sin embargo, el nuevo boletín supone un retroceso en la recuperación del mandatario, cuyo estado era estable el miércoles después de que unos primeros episodios de fiebre le hicieron aplazar el alta prevista inicialmente para ese día. Desde entonces sigue sin fecha marcada para abandonar el hospital. Bolsonaro fue sometido a una operación de reconstrucción del tránsito intestinal en el procedimiento para retirarle la bolsa de colostomía que cargaba desde la puñalada que sufrió durante la campaña electoral en septiembre pasado. Damos paso inmediatamente a Lotos. Ha dejado un incendio en un centro de entrenamiento de Flamengo en Río de Janeiro. Según el Cuerpo de Bomberos, hay otras 3 personas que están heridas en estado grave. El hecho se registró en la madrugada de este viernes en las instalaciones de Nindu Urubu, donde entrena un equipo de categorías inferiores en la zona oeste de Río de Janeiro. La cifra de víctimas fatales por el colapso de una represa en una mina de hierro en Brasil ha ascendido a 157. Las autoridades continúan con estas labores de búsqueda. Hasta el momento hay 182 personas registradas como desaparecidas. En las últimas horas ya las autoridades de Brasil han evacuado a las personas en 2 municipios en el estado de Minas Gerais ante el riesgo de roturas de nuevas represas mineras. El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, cuyo país preside este semestre el Consejo de la Unión Europea, ha reconocido hoy a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La noticia se ha conocido por medio de un comunicado del jefe de Estado rumano. 10 personas están entre las víctimas que dejan las lluvias e inundaciones que se han registrado esta semana en el sur de Perú y también en el norte de Chile. El gobierno de Martín Vizcarra ha confirmado la muerte y los cuantiosos daños en el sector agrícola por las precipitaciones. Para atender la emergencia, las autoridades están movilizando 50 toneladas de ayuda para las víctimas. En Chile, la región más afectada, Antofagasta, donde varias casas han sido arrastradas por las corrientes de los ríos desbordados. Miles de familias han tenido que salir de sus viviendas. La policía británica ha confirmado que el cuerpo hallado en la avioneta que se estrelló en el Canal de la Mancha corresponde efectivamente al jugador argentino Emiliano Sala. Los restos de este deportista fueron encontrados el domingo en medio del operativo de búsqueda, una búsqueda privada. Las autoridades ya están con la investigación para establecer las circunstancias en las que la aeronave se había estrellado el pasado 21 de enero cuando volaba de Francia a Reino Unido. Por ahora, los restos de la aeronave no van a ser reflotados como ha pedido su familia por las condiciones climáticas que no lo permiten. En Texas, las autoridades han expresado preocupación por una invasión masiva y violenta de migrantes centroamericanos que han llegado a la zona fronteriza con México. Cerca de 2.000 migrantes centroamericanos están concentrados en la ciudad mexicana de Piedras Negras para luego desplazarse a la línea limítrofe y pedir asilo en la Unión Americana. Y un hombre que dijo ser familiar del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán ha sido detenido el día de ayer cuando intentó asistir al proceso del capo en Nueva York. Entró a la sala donde estaban periodistas y fiscales, también abogados, y donde esperan el veredicto del jurado. El hombre tiene unos 40 años de edad, ocupó el área reservada para los familiares. Un alguacil se acercó y le cuestionó si era familiar del Chapo Guzmán. El hombre respondió
que sí, pero de mal modo, entonces se le ordenó ir a otra habitación. 8 alguaciles luego lo sacaron esposado tras identificarlo como René Javier Rivera Martínez, confirmar además que tenía órdenes de detención en su contra. Avanza la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para detener el robo de combustible en el país. El día de ayer las autoridades en Ciudad de México hallaron un grifo ilegal en un suburbio de la capital por donde se robaba la gasolina. Según el reporte oficial, los residentes de la zona, por temor a una tragedia como la que se registró días atrás y que causó la muerte de al menos 120 personas, alertaron sobre el olor a hidrocarburo. La policía ha detenido a 4 personas. Cerca de 6 meses después del derrumbe en el puente Morandi de Génova, donde murieron 43 personas, hoy ha comenzado la demolición de uno de los 2 fragmentos que quedaron de la estructura. Decenas de operarios expertos en maquinaria participan en estos trabajos hasta lograr desmontar y bajar al suelo desde una altura de 48 metros el tramo oeste del puente, un enorme bloque de 800 toneladas. Milagro en Turquía. Tras 45 horas del colapso de un edificio en Estambul, una adolescente de 16 años ha sido rescatada el día de hoy por las autoridades en medio de los escombros. Según reportes de medios locales, los equipos de búsqueda fueron alertados por unos ruidos, llamados de ayuda también. La joven permanece bajo vigilancia médica. El colapso deja hasta el momento 11 muertos, 14 heridos. El derrumbe obligó además a evacuar 7 edificios alrededor del sitio. Las autoridades de Indonesia han decretado el estado de emergencia por las continuas erupciones de lava y ceniza del volcán Karangetán. La actividad del coloso ubicado en la isla de Siau ha obligado a las autoridades a desalojar a más de un centenar de personas. El dueño de Amazon ha denunciado al periódico The National Enquirer por chantaje. La denuncia interpuesta por Jeff Bezos argumenta que el medio lo ha amenazado con publicar mensajes de texto y fotos íntimas si no terminaba la investigación que adelanta por una filtración de información en relación o una relación extramatrimonial que mantenía con la presentadora de televisión Lauren Sánchez. El diario divulgó en enero que Bezos mantenía esta relación 2 días después de que el dueño de Amazon y su esposa anunciaran que se divorciaban. A raíz de dicha publicación, el empresario contrató a investigadores para determinar el origen de esta filtración. Bezos agregó al recurso judicial que el periódico lo contactó a través de intermediarios y que el origen de las publicaciones en su contra podría estar relacionado con el cubrimiento que hace The Washington Post, diarios de su propiedad, sobre la presidencia de Donald Trump y también de Arabia Saudí. Victoria para la comunidad LGTBI en Costa Rica. La Fiscalía ha desistido de acusar penalmente a una pareja de lesbianas que contrajo nupcias en el año 2015 debido a un error en el registro de una de ellas. Laura Flores Estrada y Jazmín Elizondo podrían continuar casadas gracias a una resolución. El nombre de esta última había sido designado bajo el sexo masculino en los documentos. Esto le permitió sellar su unión, pero después de un tiempo, cuando las autoridades se percataron de la equivocación, ambas señalaron, desistieron de este delito de matrimonio ilegal que conlleva una pena de hasta 6 años de cárcel. La unión entre personas del mismo sexo en el país centroamericano fue reconocida en el año 2018. Saludamos a esta hora en San José a la protagonista de esta historia, Laura Flores Estrada. Un buen día. Gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana con su caso. Buenos días. Laura, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es? Porque muchos medios de comunicación dicen aprovecharon el error de quedar registrado un nombre de una forma cuando en realidad era de otra. ¿Cuál es el trasfondo de esto y cuál es su caso? Lo que pasó fue que nosotras, ya cuando tenía 12 años,
Ella era de un pueblo, o sea, como más rural, y cuando digitalizaron todos los registros se equivocaron y pusieron una M en vez de una F, ¿verdad? Ella intentó corregir el error en 2014, fue al registro, pidió que le cambiaran el sexo a femenino, pero igualmente dijo que nunca le había causado mayor problema. Nosotras decidimos casarnos en 2015, pero, o sea, primero nos casamos de una manera simbólica. Nos casamos en una ceremonia íntima, con amigos, con un ritual todo pagano, ¿verdad? Yo sabía ya del error de registrarle jazz, habíamos hablado de que nos casáramos, pero ella decía que no se podía, que ella ya había ido al registro y le habían dicho que tenía que hacer el cambio. Una semana después de que ella de que nos habíamos casado, ¿verdad? Digamos, de una manera simbólica, ella se enfermó y yo no sabía qué hacer, entonces llamé a un seguro privado. Y en el seguro privado me dice, bueno, ¿qué es la persona afectada de usted? ¿Cuál es la relación? Y yo con duda dije, bueno, ella es mi pareja. Y entonces ahí me dijeron en ese momento que no, eso no aplicaba, que tenía que ser solo mi cónyuge, mis hijos o mis padres. Entonces fue como darse cuenta de que nos sentíamos casadas, pero nuestro matrimonio no valía un 5, ¿verdad? Para nadie, más que para nosotras. O sea, legalmente no teníamos ningún tipo de protección, o sea, no, ningún reconocimiento. Entonces, Laura, y justamente tomamos la decisión. Sé que hubo manifestaciones a favor de ustedes porque esto iba cada vez escalando mayor en la cuestión legal. Se iba a declarar este matrimonio incluso como un delito, como que ustedes habían fallado a la justicia. ¿Cuál fue el respaldo que obtuvieron y el desenlace a la final? Bueno, tuvimos muchísimo respaldo. Al principio no tanto, era como que el país se dividió, la noticia fue un boom, ¿verdad? Entonces había mucha gente diciendo que ojalá fuéramos a la cárcel por haber aprovechado un error registral y mucha gente que nos apoyaba, ¿verdad? Por haber dado ese paso. La verdad es que, bueno, se sintió de ambas maneras. Ya cuando la Corte Interamericana da el fallo, bueno, da la respuesta, ¿verdad?, a la consulta, y cuando la Sala Cuarta decide efectivamente eliminar el inciso 6 del artículo 14, que es la previsión explícita, pues la opinión pública también cambió hacia nosotros muchísimo. Es por esto también que tanto el fiscal como el juez decidieron que no había habido ningún delito, porque ya no había conducta delictiva, porque ya había sido eliminado este inciso, que bueno, en realidad empieza a aplicar el 26 de mayo de 2020 porque dieron un plazo de 18 meses. Correcto. Y ahora, ¿qué tipo de sensación o mensaje dejan ustedes a la comunidad o a personas como que de pronto quieren hacer realidad esto de casarse a partir del 2018? Tengo entendido que es legal esta unión, pero con todo lo que ustedes han vivido, ¿qué tipo de reflexión les deja? Bueno, es legal, pero todavía no se pueden inscribir matrimonios, ¿verdad? Entonces en este momento es como un limbo, como que las parejas se pueden casar, pero no son reconocidas hasta que se elimine la norma por completo en 2020. Entonces, pues nada, o sea, nosotros lo hicimos no solo por nosotras, porque de haber sido por nosotras lo hubiéramos mantenido oculto. Nosotras lo hicimos porque queríamos mover este tema, queríamos ponerlo sobre la mesa, queríamos que la gente lo cuestionara, queríamos que se pensara, ok, si nosotras dos pudimos hacerlo, ¿por qué las otras parejas no tienen acceso a este derecho? O sea, nosotros queremos que la gente tenga la libertad de elegir. No es como el matrimonio per se, es la decisión, o sea, como que nadie nos quite ese derecho. Entonces, bueno, estamos muy felices y satisfechas de que vaya a ser así. Cuando termine este periodo donde se supone que la legislación debería cambiar para protegernos, debería modificarse, entonces pues nada, que adelante, o sea, como ya pasó lo más difícil, ahora afortunadamente ya muchas parejas pueden acceder a esto. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Laura Flores contando un poco su caso desde Costa Rica. Un buen día para usted.
Pasamos ahora de información. Vamos a hablar de los incendios forestales que están imparables en el sur de Chile. Ya la administración del presidente Piñera ha declarado el estado de catástrofe en 3 regiones afectadas por las conflagraciones. Chile redobló el jueves los esfuerzos para combatir los incendios que devoran miles de hectáreas en el sur del país. En las regiones del Maule, Biobío y la Araucanía se ha tenido que decretar estado de catástrofe. Imagínense que amanecimos con fuego, con llamas altas, más de 12 metros. En las quebradas cuando se asoman encima, en la noche todo esto claro aquí, con humo. La emergencia mantiene una treintena de incendios activos desde Aysén al extremo sur del país, a la región de Maule en el centro. Dependiendo de la intensidad del fuego, se definirá a dónde se dirige un potente avión estadounidense con capacidad de 36.000 litros de agua. Pero todas las veces anteriores habían sido pedazos más que pudimos controlar en mejor forma, pero esta vez ha sido imposible. Las llamas devoran amplias áreas de vegetación en la Araucanía, en su mayoría ubicadas lejos de zonas pobladas en una región donde se concentran las comunidades mapuches. En el otro extremo del país, la Oficina Nacional de Emergencia trabaja para minimizar los daños provocados por lluvias. La semana pasada, 2 personas murieron en el norte de Chile a causa de inundaciones. En Madrid, Reporteros Sin Fronteras ha presentado su informe anual sobre la situación de libertad de prensa en el mundo. Según esta ONG, en América Latina la violencia y la impunidad siguen siendo los principales obstáculos que deben enfrentar los comunicadores. En este informe además se señala que Venezuela es el país en donde más se ha retrocedido en cuanto a libertad de prensa. El reporte lo tiene enseguida Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. De este día, la ONG Reporteros Sin Fronteras, capítulo España, presentó su informe anual sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo. En este informe se destaca lo complicado que es ejercer el periodismo en países en donde los niveles de impunidad y violencia en contra de los comunicadores son sumamente altos. Y por eso Reporteros Sin Fronteras hace esta radiografía, por ejemplo, de América Latina, en donde se destaca que Venezuela, en este caso, es uno de los países en donde más se ha empeorado el trabajo periodístico. La verdad es que no mejora en absoluto. El gobierno sigue extorsionando a la prensa, sigue impidiendo la libertad de la profesión. Hay un montón de incidentes, detenciones, extorsiones, deportaciones, expulsiones. Lo más reciente, periodistas que fueron a cubrir los acontecimientos después del autoproclamado nombramiento de Guaidó como presidente interino. Periodistas españoles y de otras naciones fueron encarcelados durante bastantes horas como medida de extorsión. Trabajar de periodista en Venezuela sigue siendo algo muy complicado y desde luego el gobierno parece un enemigo declarado de todo lo que sea la transparencia y la información crítica. Televidentes de la mañana, en este informe también se trabaja lo complicado que es ser periodista en México, considerado uno de los países más mortíferos del mundo. En México, bueno, hay un cambio de gobierno. El nuevo presidente ha prometido que se va a proteger de forma más exhaustiva a los periodistas. Los mecanismos de protección que están ahí, sin embargo, no se aplican. El año pasado fueron asesinados 9 periodistas. En lo que va de año ha sido asesinado también un periodista. México sigue siendo, lamentablemente, el país de América Latina y uno de los países del mundo donde más difícil es hacer periodismo. A pesar de todo, me gustaría elogiar precisamente el valor de los compañeros mexicanos, que a pesar de que informar del narcotráfico y de los vínculos con el poder es jugarse la vida, sigue habiendo muchísimos periodistas que dan un paso al frente para contarle a la sociedad cómo están las cosas. Televidentes de la mañana y también Reporteros Sin Fronteras, capítulo España, en este informe destaca, por ejemplo, que Ecuador en América Latina es uno de los países en donde más se ha recuperado la libertad de ejercer el trabajo periodístico con la llegada del presidente Lenín Moreno. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo, gracias. Nuevo corte comercial que se ha hecho viral esta semana, como sabemos, en medio de la búsqueda del jugador argentino Emiliano Sala. Ahí vemos en pantalla a Nala, la mascota del deportista, quien era su compañía, su fiel compañera en Europa desde 2015. La imagen ha sido compartida por Romina, la hermana del jugador del Nantes. Tras confirmarse que el cuerpo encontrado en el Canal de la Mancha es el de Emiliano, su familia ha informado que Nala va a ser trasladada de inmediato a Argentina, donde residen los padres del jugador. Gracias a todos por su sintonía con el Canal de las Américas, NTN 24. Siga con la buena programación.